Revisemos ahora la embriología de la cavidad peritoneal. Cuando se forma inicialmente, el intestino tiene la misma longitud que el cuerpo en desarrollo. ¿Se recuerdan ustedes? Habíamos hablado del intestino. Ahora no tengo el puntero rojo, no sé qué pasó, pero ahí está la flechita. Tenemos el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Todas estas estructuras, no hay un espacio, no hay una pared que lo divida. Acuérdense, aquí no tenemos nosotros el diafragma que divida las cavidades, sino tenemos solo una estructura, el embrión, y ahí tenemos la extensión de todas las vísceras. Los pulmones están a un lado, en sus primordios, el corazón, igual el intestino. Y el intestino está adosado a la pared posterior por medio de una membrana que se denomina peritoneo, que es lo que vamos a revisar ahorita, ¿verdad? Sufre un crecimiento exuberante para proporcionar la gran superficie de absorción necesaria para la nutrición. Estamos hablando del intestino anterior, medio y posterior. Hacia el final de la 10ª semana del desarrollo, el intestino es mucho más largo que el cuerpo que lo contiene. O sea, el intestino es grande. Para este aumento de longitud, el intestino dispone de libertad de movimiento respecto a la pared corporal, sin perder la conexión necesaria para su inervación e irrigación. Aquí nos está diciendo que en la pared posterior se van a originar la mayor cantidad de arterias que lo van a irrigar y también los nervios que van a llevar esas funciones hacia el intestino. Este crecimiento es posible por el desarrollo de una cavidad serosa en el espacio relativamente compacto, un intestino cada vez más largo y replegado. A medida que el intestino se va desarrollando, se va replegando. La velocidad de crecimiento del intestino supera inicialmente el ritmo con que se forma un espacio adecuado dentro del cuerpo. ¿Qué quiere decir dentro del tronco? ¿Qué quiere decir esto? Que el intestino crece mucho más rápido que como está creciendo la cavidad abdominal. Y entonces, ¿qué sucede? Tiene que enrollarse. Y durante un tiempo el intestino en rápida elongación se extiende por fuera de la pared anterior del cuerpo en formación. Y aquí podemos observarlo. Aquí podemos observarlo cómo se extiende anteriormente. Esta es la pared abdominal, cómo se extiende anteriormente. Sí, a todo esto esto ocupa un espacio. El celoma. ¿Y qué es el celoma? Una cavidad. ¿Y qué cavidad? Una cavidad embrionaria. Entonces, el celoma es una cavidad embrionaria donde se va a originar o donde se va a extender el intestino anterior. De ahí, del celoma, que quiere decir cavidad, se va a relacionar principalmente con una arteria, la arteria celíaca, en este caso el tronco celíaco. Por eso es que el tronco celíaco se llama así, porque se origina en relación con el celoma. No es nada inventado, ¿verdad? Ponerle celíaco, no. Es porque ahí está la cavidad celíaca o el celoma embrionario, ¿verdad? Y en todo eso está metido también el alantoides. ¿Qué quiere decir alantoides? Quiere decir aspecto de salchichón. Y entonces eso es lo que parece el intestino, tiene un aspecto de un salchichón. En etapas iniciales de su desarrollo, la cavidad corporal embrionaria, el celoma intraembrionario, que lo que hablábamos, está recubierta de mesodermo, que es el primordio del peritoneo. En una fase ligeramente posterior, la cavidad abdominal primitiva está recubierta de peritoneo parietal derivado del mesodermo que forma un saco cerrado. ¿De dónde se origina entonces el peritoneo? Del mesodermo, ahí está claro. La luz del saco peritoneal es la cavidad peritoneal. A medida que se desarrollan los órganos, se invaginan, o sea que protruyen en grado variable en el saco peritoneal, adquiriendo una cubierta peritoneal, el peritoneo visceral, o sea, su cubierta peritoneal. Una víscera, como el riñón, solo protruye parcialmente en la cavidad peritoneal. Por ello es primariamente, quiere decir que desde el inicio está en
el espacio que está posterior al peritoneo, retroperitoneal, manteniéndose siempre externo a la cavidad peritoneal. Solo está cubierto en su cara anterior y posterior al peritoneo que recubre la cavidad abdominal. Otras vísceras como el estómago y el vaso, ¿sí? Aquí está el estómago, aquí está el vaso, dentro del saco peritoneal y están casi totalmente recubiertos de peritoneo visceral. Es decir, son intraperitoneales. Acuérdense que esto es entre comillas, ¿verdad? Porque ya nos explicó él que no son intraperitoneales per se. Estas vísceras están conectadas a la pared abdominal posterior por un mesenterio. Se le llama mesenterio, en el libro dice mesenterio, es un error porque se le llama mesenterio en el período embrionario, porque como el intestino, enterointestino, está el intestino anterior, el medio y el posterior, todos están unidos a la pared posterior. En ese periodo todo es mesenterio, ¿verdad? Pero viene de la unión de dos palabras, meso, que quiere decir en medio, y enterointestino, quiere decir que está entre el intestino y la pared abdominal posterior. Y este meso va a tener una longitud variable. Él le dice mesenterio del colon, el mesenterio, pero le vamos a llamar mejor meso. Aunque para cuestiones prácticas, en el examen, ustedes tendrán que poner mesenterio, si así se lo preguntan, hay que leerlo bien. Que está compuesto por dos hojas de peritoneo, una fina, o sea, es bilaminar, una fina capa de tejido conectivo laxo situada entre ambas. Aquí tenemos tejido conectivo laxo, una lámina y otra lámina, bilaminar. Meso o mesenterio, para que quede claro, es un repliegue de peritoneo que une una víscera hueca con la pared posterior del abdomen. ¿Cuáles son las vísceras huecas? Pues si hablamos así en general, el esófago es una víscera hueca, aunque su porción en el abdomen es muy pequeña. El estómago es una víscera hueca. Todo el intestino es una víscera hueca. El colon, el ciego, el colon transverso, el ascendente, el descendente, el sigmoide y el recto son vísceras huecas. Y entonces la mayoría de estas van a tener un meso. Él le llama mesenterio, pero conozcámoslo, sepámoslo diferenciar entre meso. Y entonces une una víscera hueca a la pared posterior del abdomen. Por el meso discurren los paquetes neurovasculares, nervios, arterias, venas, vasos y nódulos linfáticos. Las vísceras intraperitoneales que tienen mesenterio, como la mayoría del intestino delgado, son móviles y el grado de movilidad depende de la longitud del mesenterio. Acuérdense que meso en medio, enterointestino delgado. Entonces tenemos mesogastrio, mesenterio, mesocolon, ¿verdad? No es mesenterio del colon, no es mesenterio del estómago. Mesogastrio, el mesenterio sí, del intestino delgado y el mesocolon del intestino grueso. El hígado y el vaso no cambian de forma debido a su actividad intrínseca. Como la actividad es por dentro, no necesitan moverse. Y el hígado y el vaso no son vísceras huecas. Pueden cambiar lentamente de tamaño cuando se llenan de sangre, muy lentamente. El peritoneo visceral ayuda a la adaptación de las vísceras a los cambios pasivos de posición provocados por los movimientos del diafragma. Los mesos contienen los vasos, nervios y linfáticos que conectan el origen de los mismos, generalmente retroperitoneales, con los órganos respectivos. Quiere decir que todas las arterias, la aorta abdominal, la vena cava inferior, todas son estructuras retroperitoneales, pero de su cara anterior van a emerger vasos o troncos arteriales que van a tener su nombre específico, pero se generan de ahí, retroperitonealmente.
Aquí tenemos otra vez intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. De aquí hacia acá, el meso, meso y meso. Inicialmente todo el intestino primitivo está suspendido en el centro de la cavidad peritoneal por un mesenterio posterior. Todo esto que aquí, ahora sí, como es el intestino, es mesenterio posterior, que se inserta en la línea media de la pared posterior del cuerpo, embrionario. A medida que los órganos crecen, van reduciendo gradualmente el espacio de la cavidad peritoneal, hasta que casi ya no podemos, no observamos casi ningún espacio. Estas estructuras también rotan, porque su desarrollo es mucho más rápido que el de la cavidad abdominal. Por eso es que se ven en la obligación de rotar, hasta que esta es solo un espacio potencial entre las hojas parietal y visceral del peritoneo, la pared y las vísceras. Casi no hay nada de espacio, regularmente no hay espacio. Como consecuencia de ello, varias porciones del intestino se encuentran en contacto con la pared posterior del abdomen. Aquí está la pared posterior del abdomen y entonces eso hace que estén en contacto con la pared posterior del abdomen. Y sus mesos posteriores, pongo mesenterios, se van acortando poco a poco debido a la presión de los órganos suprayacentes. Durante el desarrollo, la masa del intestino delgado, plegada, o sea, enrollada, doblada, y en crecimiento empuja hacia la izquierda la parte del intestino para dar lugar al colon descendente y comprime su meso sobre la pared posterior del abdomen, el mesenterio. Ahí sí, el mesenterio. El meso se mantiene allí hasta que la hoja de peritoneo que formó el lado izquierdo del meso y la parte del peritoneo visceral del colon, situada sobre la pared corporal, se fusiona con el peritoneo parietal en este punto. Y en este punto, ¿verdad?, se fusionan con el peritoneo parietal. Aquí está el peritoneo visceral y se fusiona con el peritoneo parietal de la pared posterior, corporal obviamente. El resultado es que el colon queda fijo en el lado izquierdo, a la pared posterior del abdomen, y el peritoneo solo cubre su cara anterior. Pero en el inicio ya nos dijo que estaba cubierto casi en toda su circunferencia por el peritoneo. De este modo, el colon descendente, así como el colon ascendente, aquí tenemos el colon ascendente y aquí el colon descendente, han pasado a ser secundariamente retroperitoneales. El riñón, los vasos sanguíneos y el páncreas son primariamente retroperitoneales, pero el colon al principio es intraperitoneal, pero a medida que se va desarrollando, los intestinos lo empujan posteriormente y se vuelven retroperitoneales secundariamente, tras haber sido inicialmente intraperitoneales. Las hojas de peritoneo fusionadas forman ahora una fascia de fusión. Esto que está aquí moradito es la fascia de fusión que une el colon ascendente con el colon descendente a la pared posterior, la fascia de fusión, un plano de tejido conectivo en el cual siguen encontrándose los nervios y los vasos del colon descendente y obviamente del colon descendente, ¿verdad? Aquí podemos observar los vasos. El colon descendente del adulto puede liberarse de la pared corporal posterior, quirúrgicamente, seccionando el peritoneo a lo largo del borde lateral del colon descendente, del borde lateral. Ya nos dijo, tiene un borde lateral, un borde medial, una cara anterior y una cara posterior. Miren qué importante es todo esto. El colon ascendente puede movilizarse de forma parecida en el lado derecho. Varias partes del tubo digestivo y los órganos asociados se convierten en retroperitoneales secundarios. En la mayor parte del duodeno, aquí podemos observar el duodeno, el páncreas, las porciones ascendentes y descendentes del colon recubiertos por peritoneo en su cara anterior. El colon sigmoideo conserva un meso relativamente corto.
El colon sigmoide es este que está aquí, que tiene forma de S o de sigma, ¿se recuerdan? Entonces tiene un meso relativamente corto. Las raíces de los cortos mesos ya no están fijadas a la línea media, sino que se desplazan hacia la derecha o a la izquierda por un proceso de fusión similar al que se ha descrito para el colon descendente.